Bienvenidos al episodio número 13. El día de hoy hablaremos con Leticia Carranza. Leticia es psicóloga clínica y organizacional y trabaja como subdirectora de desarrollo organizacional en una de las empresas más grandes en Tijuana. Bienvenidos. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Oye, ¿cómo chingados motivo a un morro? A ver, cuando dices morro, ¿de qué tan edad estás hablando? Porque no sé, ¿estás hablando un morro de niño o, a ver, de qué edades a qué edades? Ya ves que generalmente los jefes en una empresa, los directivos en una empresa, confunden a los millennials y dicen, bueno, ¿cómo motiva un millennial? Es la generación y culpan la generación, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo me he enfrentado en algunas situaciones que es más difícil motivar a un joven, y por joven me refiero entre 18 y 25 años. Y es que ¿Tú cómo motivas a tu gente? entraste en un tema súper polémico acerca de las generaciones, ¿no? Están los baby boomers, está la generación X, los millennials y están los Zetas, ¿no? Entonces, obviamente, cuando hablamos de los adolescentes ya no son la generación, ya no son los millennials, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba como de cuando dices morro, o sea, ¿de qué estás hablando? Porque ya estamos entrando en las nuevas generaciones donde ya son parte de la nueva fuerza de trabajo y es una manera muy distinta de cómo motivar a alguien de 18 años, alguien que está como súper así entrando a la fuerza laboral y alguien ya alrededor de 25, 20, 30 años que son millennials y que tienen una manera de ver la vida y las cosas totalmente diferentes, ¿no? En ese sentido, pues ahorita por las edades que me dijiste, los millennials, ¿no? Está bien interesante cómo los motivas, porque a ellos su fuerza o su motor más grande es como la parte en cómo ellos pueden aportar y cómo pueden emprender. Lo que les mueve más es la individualidad y el poder tener la libertad de hacer lo que ellos quieren hacer y además nos sentimos, porque soy parte de esa generación, ¿no? Y creo que tú también, ¿no? Millennials, nos sentimos capaces de poder generar y de poder hacer cosas muy creativas y de tomar decisiones que en otras generaciones son hasta cierto punto disruptivas porque rompen el esquema completamente de los baby boomers, de a lo mejor nosotros cómo podemos hacer cosas creativas y llegar, como dicen, hay muchos caminos que llegan a Roma, nosotros podemos ver diferentes caminos y tomar otras vías alternas, pero para llegar a ese lugar en común. Y otras generaciones van a llegar a ese lugar o quieren llegar a ese lugar en común, pero desde un camino a lo mejor ya mapeado, ya trazado, ya probado. Y entonces aquí es donde cuando tú me preguntas, oye, ¿cómo motivas a tus colaboradores? ¿O cómo motivas a un millennial o a un morro? Pues sería eso, ¿no? La primera es lo que yo te podría decir y que yo lo hago es permitir el soltar y dejar ser libre, como el que tú puedas entender que las personas pueden llegar al mismo lugar, pero tomando diferentes caminos. Creo que eso te va a ayudar y te va a quitar un estrés muy grande como líder para poder forzar el resultado, porque a los millennials no le forzas el resultado, a un millennial tú le tienes que obviamente dar la libertad y que él llegue a la meta, pero tú le das la meta. Y lo más interesante es que te ríes porque a lo mejor te acordaste de algo, no sé. Sí, es que siempre digo que la creatividad no sale de latigazos. Exacto, Entonces, exacto. ¿Cómo quieres que alguien cree? O sea, imagínate a un escritor, a un pintor, a alguien que hace un proceso creativo, no lo tienen ahí con látigo para que saque su... o sea, no, no se puede, ¿no? Entonces, creo que estamos en esta... Ha sido tan polémico esto de cómo motivar a los colaboradores, precisamente porque son mentalidades totalmente diferentes. Un baby boomer viene de una escuela, y cuando digo escuela, hablo de escuela de educación en la familia, en la casa, no tanto de la institución como tal, ¿no? sí, sí, sí. Y viene desde el que las cosas se tienen que ganar, desde que habían una
no sé, cuestión cultural muy diferente, donde estaba la guerra de Vietnam, donde estaban muchas, contexto cultural donde para poder destacar o ser exitoso tenías que hacer las cosas totalmente diferentes. Y nosotros estamos en un contexto sociocultural completamente distinto que tiene que ver con la tecnología y a nosotros nos tocó el migrar desde el módem cuando sonaba, desde el teléfono a migrar a que se escuchaba y así como que el sonidito para poderte conectar al internet y así. Entonces, somos una generación de la transformación, por así decirlo, y en ese sentido hemos aprendido, por así decirlo, como a trancazos, a sobreponernos y a tener resiliencia con todos los cambios. Entonces, eso ha hecho que nuestra generación podamos ser como muy activos y muy flexibles en cambios y poder readaptarnos y poder ver el mundo de distintos puntos de vista. Y si logramos, o si la manera en cómo el líder, si en este caso es una persona de otra generación, logra llegar a esta, como yo le podría decir como un core value, como que si logra inspirar y si logra llegarle al core a este individuo que es como un morro, que es millennial, te va a hacer maravillas porque lo va a tomar como suyo, lo va a tomar como un proyecto o como un reto personal, lo va a tratar de transformar, lo va a tratar de desarrollar, va a ser muy innovador, va a buscar, va a investigar, va a hacer todo y lo va a hacer muy bien. Pero tienes que confiar en el proceso porque va a ser un proceso completamente distinto a otros métodos probados y, y a lo mejor diferentes a como lo pudiera haber hecho otra persona de otra generación, ¿no? Entonces, número uno sería como confiar, dar la libertad y obviamente tener al equipo que necesitas, que tenga las competencias que tú necesitas para desarrollar ese trabajo, ¿no? Porque también, hablas de cómo lo motivo, pues sí, también motivas a alguien que está dispuesto a hacerlo. No puedes motivar, eso es una mentira que no puedes motivar a alguien que no quiere ser motivado, ¿sabes? ¿Cómo identificas eso? ¿Cómo? ¿Cómo identificas a alguien que no quiere ser motivado? Imagínate, si tú tuvieras en tu empresa marketing y es una persona que tú lo contrataste, pero no le gusta el marketing. Y está ahí porque fue lo único que encontró, pero no le gusta. Y tú quieres que desarrolle una marca para una empresa que va a ser la más chingona y donde vas a meter ahí una inversión bien grande y todo y se lo quieres dar a esta persona. No le apasiona, no le gusta. Y entonces es donde tienes que tener a la persona correcta en el lugar correcto. Y esto no tiene que ver con la generación. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos y castigamos. Es que los millennials son unos flojos o es que no quieren hacer esto. Pues es que, güey, no está haciendo su pasión, o sea, no está en el lugar correcto y en el momento correcto. Y esa es nuestra responsabilidad como líderes, identificar los talentos y los potenciales de estas personas para ponerlos en el spot y que ahí puedan desarrollarse. Sí, 100%. De hecho, digo, hay formas, yo he caído en contrataciones donde lo contratas y son buenísimos para la entrevista, pero ya a la hora de la hora te sorprendes y dices, o sea, qué técnicas útiles para cualquier persona que no sea especialista en recursos humanos podría aplicar en las entrevistas para identificar cuando alguien está blofeando? Lo más sencillo y que yo creo que todo mundo lo puede hacer sin necesidad de ser un experto es ponerle situaciones de la vida real. Cuando estés hablando con esa persona o en esa entrevista, no te vayas con el currículum o el resumen de, a ver, ¿y qué hiciste de este trabajo a este trabajo? ¿Y cuáles fueron tus retos más importantes? Y eso es como que ya la entrevista ya estudiada. Ponle, oye, ¿cuál fue tu reto más grande? ¿Cómo lo resolviste? O, oye, ¿cuándo tuviste un problema más grande? ¿Y qué tuviste que hacer para desarrollar una idea? Pregúntale qué le apasiona, pregúntale qué no le gusta, pregúntale qué le frustraría en un trabajo, pregúntale cosas o ponle también situaciones específicas como hipotéticas y que la persona te responda como una plática
Y entonces tú te vas a dar cuenta si va a encajar en la cultura de tu empresa, ¿no? Y también si es parte de lo que tú estás buscando y si es parte de lo que esta persona está buscando, porque la entrevista, muchas veces pensamos que el contratante está adquiriendo ese talento, pero no, es de los dos lados. También esa persona está comprando a la empresa. 100%. De hecho, a mí me daba mucho coraje cuando trabajaba en distintas empresas y lo siento, pero que un pendejo me quiera dar órdenes, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, hay veces que yo decía, bueno, ¿y cuál ha sido tu experiencia? No, pues nunca he trabajado, pero me dieron esta posición porque es de mi familia. Y dices, madre, es ok. ¿Y qué es cómo, o sea, qué aplicas para ciertos eventos o en caso, cuál ha sido una situación difícil en la empresa? Y cuando empiezan a dudar, te das cuenta que a lo mejor alguien que podría ser tu jefe, a lo mejor Exacto. Y luego terminas diciendo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y aquí es donde se mezclan lo que estábamos hablando hace ratito, ¿no? ¿Qué pasa si te dan el trabajo? Y entonces tú ya dices, chin, pues es el único que agarré. Tengo que pagar cosas. Y tengo que pagar cosas. Y entonces estás en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y con lo que hablábamos de la pasión, ¿no? Y entonces ahí es donde entra, pues es que contraté un millennial y contraté a esta persona, pero pues no está haciendo, pues es que no han empatado los criterios, es como realmente llegar a un compromiso de las dos partes, porque es un acuerdo de los dos lados, ¿no? Igual y hasta formalmente se firma un contrato, pero el contrato lo firman los dos. Entonces, creo que está bien interesante cómo ya tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? En el sentido de que yo no soy el que lo contrato y va a ser mi esclavo y va a hacer todo lo que yo digo. No, es una relación bidireccional y también como la otra persona está 100% satisfecho o como fulfilled con lo que está haciendo. Porque si no lo está, no va a ser productivo. Sí, 100%. Y digo, yo también he estado siempre en contra de generalizar a las distintas generaciones, ¿no? O sea, no por ser millennial va a actuar de cierta forma, pero no sé qué perspectiva tengas tú, o sea, me gustaría escucharla, porque me he encontrado con jóvenes también de 23 años, súper responsables, hasta era exagerado, o sea, hasta yo les decía, hey, relájate, o sea, tiene que ser Tú no tan pareces formal millennial. Sí, sí, me decían, disculpa Luis, lo que yo estoy buscando es, espérate, o sea, sí, formal. Y está el otro extremo, ¿no? Que les vale madre, oye, tenemos una entrega importantísima tal día y, bueno, es que me tengo que cortar el cabello. Y dices, cabrón, ¿cómo vives esas, o sea, prioridades? O sea, ¿quién chingados te dijo que eso era más importante? Entonces, ¿qué opinión tienes respecto a eso? O sea, ¿realmente es malo, bueno, decir que todos los millennials son malos o todos son buenos? ¿O en qué nos debemos de fijar para realmente entender a la persona y no hacer todo esto general? Las generalidades son parte de, o sea, no podemos decir todo o nada, porque entraríamos ahí en temas ahí como muy profundos psicológicos de distorsiones cognitivas, ¿no? Que incluso es una distorsión cognitiva hacer no todo o nada, no blanco o negro, porque no te Todos los invita... mexicanos son violadores, como dice Trump. Exacto, todos los hombres son violadores, o todos los hombres son iguales, o es como, no necesariamente todos son la norma, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos hace, sí podemos tener características similares, claro, y no necesariamente todos vamos a estar cortados por la misma tijera. Entonces, sí podemos ser personas, disruptivas, o podemos ser personas, soñadoras, podemos ser personas más como emprendedoras, etcétera, ¿no? Y a lo mejor sí existe esta como común denominador, pero no todas las personas van a tener estas características. ¿Y eso sabes por qué? Porque todos tenemos personalidades diferentes. Y ahí estaríamos entrando en... Exacto. Entonces ahí estaríamos entrando en un nivel ya psicológico de que mi generación no determina mi personalidad. Exacto. Sí, 100%. Oye, y hablando de errores,
¿cuál ha sido tu error más grande y qué lección te ha dado? Mi error más grande ha sido... Estar en este podcast. ¿En qué me metí ahorita que me está así como que Luis preguntando cosas? Ese es mi error más grande. No, yo creo que mi error más grande ha sido, y te soy honesta, creer que yo me desvío un poco de mi pasión en un trabajo. Y yo sí, o sea, estaba yo como que en un punto, y creo que esto me hizo entender lo que te estaba explicando al inicio, de si estás en el lugar, puedes ser la persona más chingona, pero si no estás en el lugar correcto, ni te gusta la cultura, o a lo mejor te gustaba la cultura, pero después cambió, y tú te sigues forzando a estar ahí, ya no, o sea, hay ciclos también que tú tienes que permitir crecer al otro, pero también tú crecer de manera individual, ¿no? Entonces, uno de los errores más grandes que hice fue en una empresa donde sale un compañero del trabajo y me dicen, oye, pues no vamos a contratar a nadie más, tú tienes toda la capacidad, eres súper así, wow. O bueno, eso me quisieron decir. Te damos también Era un jefe esa muy área. fresa. Te damos también esa área, ¿no? Y obviamente ese puesto no representaba incremento de trabajo, de dinero, pero representaba la posibilidad para después obviamente escalar, ¿no? Entonces yo lo acepté, pero haz de cuenta que yo siempre en mi vida estaba en DO y cosas así, ¿no? O en contratación de personal indirecto, que es como que el personal es así como de staff, administrativos, o más así como de profesionales, por así decirlos. Y en este lugar me dijeron, ¿sabes qué? Te va a tocar contratar al personal operativo. Pero en ese momento la empresa estaba sufriendo cambios muy grandes, donde cambiaron al CEO, cambiaron al CFO, cambiaron a muchos, prácticamente toda la organización. Y literal era como, y hasta en la empresa existía el chiste, ¿no? Es que aquí nos dicen sube al piano y viaja al piano todos los días de las escaleras, ¿no? Porque literal un día me decían contrata 100 personas y al día siguiente me decían corre a 200 y al día siguiente me decía contrata 300 y al día siguiente me decían no, da de baja 100 y así me traían y luego yo tenía que estar haciendo reportes y cosas así. Reportes de números, de headcount y cosas que a mí no me gustan. A mí me gusta la gente, a mí me gusta el desarrollo, a mí me gusta el liderazgo, a mí me gusta todas esas cosas, pero yo con el afán, pues, de seguir creciendo en esta empresa y de, pues, es que yo quiero salir adelante y demás, como que me aferré a eso y era muy infeliz. Y era tan infeliz que entonces mi desempeño, pues, yo teniendo insomnio, yo ya estaba estresada, yo ya estaba así como de que yo ya me despertaba y yo ya no sentía que tenía ese compromiso con la empresa. Y yo también llegaba a un punto en como que decía a mi equipo, que de hecho eran puros millennials, así como, pues, ¿cómo los motivaba? Yo no estaba motivada tampoco. No era algo que me llenara en la vida contratar a 100 personas sabiendo que al día siguiente iba a despedir a 50 y al día siguiente volverlos a agarrar. Y hasta tenía que pedirles el teléfono y ya de antemano les decía, oye, aquí a lo mejor en una semana pues puede que cambie, pero me das tus datos para como poderte recontratar y cosas así. Y esas cosas a mí se me hacían como muy sketches y no cuadraba con mi manera de liderazgo, ¿no? Entonces creo que fue un error mío aceptar ese reto que no me gustaba, pero que en mi afán de crecer lo hice. Y yo creo que eso le puede pasar, y te lo comparto porque creo que eso puede ser muy común y le puede pasar a muchos millennials y a muchas personas que quieren desarrollarse, que quieren salir adelante y que agarran cosas que no les gustan. Sí, 100%. Fíjate que, digo, un paréntesis, a mí también me pasó y a veces lo he platicado, ¿no? Que a personas más jóvenes que quieren emprender o que no saben si quieren emprender o no. Cuando yo estudiaba en la universidad, lo más chingón era pertenecer a un corporativo enorme y estar en marketing en otra ciudad y lo que quieras.
pero cuando yo estaba en otra ciudad, en ese corporativo enorme, en marketing y lo que quieras, al final del día yo me sentía vacío, decía, no, pero es que, o sea, simplemente estoy haciendo más ricos a los ricos y la gota que derramó el vaso fue cuando yo quería atraer a personas de México para que trabajaran con nosotros y nos decían, no, pero es que a ti ya te conocíamos, pero en qué universidad estudiaron y tal. Y dije, no, sabes que a la chingada, o sea, y bueno, al final, una vez una compañera me preguntó, yo estaba enojadísimo porque ya sabes que mi temperamento es súper alienado, ¿no? Desde siempre. Estaba enojadísimo y estaba así diciendo palabras en español que yo sabía que no entendían y me dicen, muy buena amiga, me dice, Luis, ¿qué quieres hacer? Y neta parece de un libro o parece que lo estoy inventando, pero le dije, yo lo que quiero es crear, le dije. Y me dice, ¿cómo crear? Y le digo, sí, o sea, quiero crear empresas, quiero crear diseños, quiero crear nuevas experiencias. Y aquí nada más estoy como ciclando algo que ya existe, o sea, era una empresa como de moda y tal, y LVMH, y la nueva bolsa, y cómo vendemos más bolsas, y cómo registramos más gente, y era como que no, o sea, crear cosas nuevas. Entonces, fue cuando decidí empezar la agencia, y esto es un dato importante, porque no sé cuál ha sido tu experiencia con esto, pero tenía el trabajo, tenía la ciudad, tenía un futuro, pero dije, ¿sabes qué? A la chingada, y empecé desde cero, ¿no? O sea, dejas todo. No hay pedo que gane. Y es que dijiste como una 80% palabra, menos. ajá, dijiste una palabra clave, estabas vacío. Uh-huh. Sí, Esa palabra clave es la que hace el clic completamente a todo el tema que estamos hablando. O sea, una persona no puede vivir su vida vacía. sí, 100%. Oye, y aquí veo o sea, ¿cómo mejoras? Dices que despedías 200 y que contratabas 100. ¿Era una maquila? Era una maquila. ¿Y Sí, qué? en ese entonces esta maquila estaba pasando por muchos cambios organizacionales y como se fue mucha gente que tenía el conocimiento, pues entonces, de la operación en sí, entonces estaban así como que muy, con mucha inestabilidad en la ejecución de las ventas y de la operación y de la planeación de la producción. Entonces, sí fue como muy, muy, muy estresante. Oye, y cuando estabas en las maquilas, ¿qué pudiste aprender de las empresas que tienen Best Place to Work? Digo, ahorita me acuerdo de DJO, de Plantronics, tenía Best Place to Work, pero por ahí andaba una huelguilla. Entonces, ¿qué podrías rescatar de esas empresas que tienen menor rotación? He leído que tienen hasta el 16% algunas maquilas, pero ¿qué has hecho tú? O qué hacían ahí para evitar esos porcentajes de rotación? En la empresa en donde yo estaba, sin decir nombres, Sí, claro. llegamos a tener una rotación del 2%. O sea, imagínate, la gente no se nos iba. Antes de que pasara todas estas cosas que te estoy diciendo, ¿no? Sí, claro. Y realmente, la... Esto de Great es una certificación que se llama Great Place to Work. Y Great Place to Work lo que hace es que mide prácticamente el clima organizacional o el ambiente de trabajo. Pero a través de entrevistas, ¿no? Sí, es un survey. Y en una entrevista te van midiendo a través de ítems, te van midiendo diferentes aspectos que tú quieres dentro de la cultura de tu empresa, ¿no? Entonces, Great Place to Work es algo que ya está estandarizado a nivel México, a nivel internacional también. Y la estadística que se hace, por ejemplo, si tú participas para Great Place to Work México, está en la estadística de México con la confiabilidad y estandarización que se necesita, ¿no? Entonces, ¿es algo que te recomiendo como empresa maquiladora? Sí. Pero antes de hacer eso, lo que yo recomendaría y lo que aprendí en las maquilas es realmente hacerlo porque te interesa la cultura de tu empresa. No que vayas por el premio. Porque si lo haces yendo por que el les premio... encanta, ¿no? Les encanta la fotito. Sí. O sea, entras a una maquila y ahí está el premio. Sí, o sea, imprímeme se nota. 1000 lonas. Ajá. Si lo haces por el premio o el outcome, la gente no te lo va a comprar y la gente se da cuenta.
La gente se da cuenta que el programa que estás haciendo de bienestar lo estás haciendo como medio fake. Cuando realmente existe esa cultura, la gente la vive y ya cuando les haces el survey, o sea, ahí van a salir los resultados, porque ya tú trabajaste y es como minero, o sea, ya estuviste ahí trabajando o cosechando y entonces Ujú. vas a recoger los frutos después, ¿no? Entonces, este, sí, hubo un tiempo, ahorita yo no he escuchado tanto de Great Place to Work aquí en la región, no Ujú. porque no exista la certificación sigue existiendo, pero estas Ok. grandes empresas que mencionas, precisamente las que mencionaste, han cambiado incluso de nombre, en el caso ay, se me fue el nombre la que me dijiste, Plantronics o Plantronics, DJI. ajá, Plantronics cambió de nombre, y Sí. ya hay otro staff directivo y demás. También DJO ha cambiado toda su estructura organizacional con nuevos líderes y demás. Siempre cuando van a haber cambios organizacionales, antes de hacer como un survey, Ujú. algo que también aprendí dentro de las maquiladoras es que tienes que trabajar el change management, porque hay Ok. cambio. Entonces, cuando hay cambio, tienes que también adaptar los nuevos estilos de liderazgo y los nuevos estilos de trabajo y también los nuevos objetivos y los nuevos retos. Entonces, ¿Cómo aplicas change management en una empresa pequeña? Donde tengo a 5 colaboradores. Lo que yo veo es que en empresas grandes podemos estandarizar y comunicas a través de los distintos niveles. Y bueno, como estoy estandarizado, perfecto, ¿no? Tengo horas de llegada y a lo mejor algún cambio me va a modificar esas horas, pero pues sigo estandarizado, ¿no? Pero en una empresa pequeña, ¿cómo podemos tener change management o aplicar change management de una forma correcta? pues es que aquí dijiste algo como clave, ¿no? Es que en las maquiladoras está estandarizado y lo puedes comunicar. Pues la comunicación no es un papel ni algo estandarizado. Aunque tengas 5 personas o tengas una persona, es como algo muy humano comunicarte. Entonces, Ok. si no hablas Entonces, con la tu gente, clave. la clave va a ser tener Ok. 100% de comunicación con tu gente. Si no La clave hablas de todo, comunicación. Ajá, o sea, change management es la administración del cambio. Si tienes una empresa de 5 personas y vas a cambiar algo, pues diles, transmíteles la meta, transmíteles el resultado, inspíralos, comparte qué es lo que quieres lograr, compárteles la foto completa y entonces todos juntos van atravesando ese cambio y también se vale que les digas, a lo mejor en este momento vamos a pasar por una situación de transición donde van a haber cambios dolorosos y se vale decirlo, Sí. porque si no lo dices, también la persona, cuando lo experimenta y vive esas fluctuaciones, dice, ay, güey, yo no estaba preparado para esto, yo no sabía que esto venía, ¿no? Entonces también tienes que Ujú. mentalizar a la gente de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y empezarnos a abrir esas posibilidades. Entonces, el change management se puede hacer con una persona o con 6,000 personas. O sea, no tiene que... La estandarización se hace No tiene que ver precisamente... con el Con el tipo tipo de de cambio. cambio. Exacto, al contrario, Perdón. la Ese tipo de cambio. estandarización se hace precisamente porque son tantas personas que necesitas que la comunicación se repita de la misma manera, porque entonces ya es como teléfono descompuesto. Sí. Oye, no vamos a trabajar mañana. Termina en... Ya nunca vamos a trabajar, la empresa está en la quiebra. Ajá. Entonces, por eso es que se estandarizan en empresas grandes, pero en una empresa pequeña de 5 o 20 empleados, puedes acercarte con ellos, puedes hacer una junta con ellos, ni siquiera necesitas la formalidad de la junta como tal, o sea, tú puedes hasta, ahora que están con esto de la pandemia, hacer un Hangouts, un Zoom o Ujú. algo, pero estar entre todos y entre todos poder aportar y que las personas también sientan que pueden contribuir en ese cambio, creo que esa es la clave para el change management, que cada quien pueda contribuir en la transición. ¿Crees que el título afecta la motivación de un empleado? Su título como... eh, se- Así es. Sí y no. ¿Ok? Yo creo que te lo contestaría dependiendo de la personalidad de la persona.
Si es un Muy narcisista, bien. Ok, sí. Entonces, la empresa, por ejemplo, en la etapa, porque lo estábamos platicando en un grupo de amigos, si realmente hace un cambio en la persona. Y yo decía que sí, hasta bromeaba con, oye, le cambiamos el nombre de Community Manager a líder internacional de medios digitales, que pues fue broma, Ajá. ¿no? Pero donde yo sí veo un cambio, y por ahí leí que, no recuerdo exactamente dónde, pero que en algunas, en la generación Z, tenían la necesidad de reconocimiento rápido con sus papás. Entonces el hecho de ser una secretaria a ser un administrador de tareas directivas representaría un cambio en su autoestima con su familia, ¿sabes? Claro, y por eso te digo sí y no, porque Ok. para algunas personas en su autoestima sí se ve reflejado el que a lo mejor esto que dices está bien interesante, ¿no? Secretaria y a lo mejor cómo le puedes poner asistente ejecutivo Ajá. o a lo mejor a estos nuevos títulos que existen como el líder de la felicidad o como Branding International and Relations Manager, o sea, como que ya son puestos Sí. que se salen precisamente de la norma y es donde nosotros tenemos que ser flexibles porque nos adaptamos a las necesidades de las nuevas generaciones, pero las generaciones baby boomers o X que sí tienen los puestos anteriores y que además las empresas tienen ya su estructura de su sistema de capital humano con esos puestos ya en, valga la redundancia, en su sistema para darte de alta y en el contrato y todo eso. Entonces, ¿cómo cambias eso? Pues es parte del change management. Sí hay una relación en que mi puesto me puede dar mejor seguridad y mejor autoestima al momento en que yo digo, porque es lo que me representa y lo que me identifica como lo que soy. Y Ok. eso se va hacia mi autoestima, ¿no? Pero no necesariamente a todas las personas, porque el reconocimiento incluso, no todas las personas les gusta ser reconocido de la misma manera. Pone una persona Claro. introvertida y reconócelo así en un estadio azteca y ponle aplausos, te va a decir, no quiero Sí. salir. Sí. A mí, si Sí, quieres sí. nada más, dame un día de descanso así como, y ya, no le digas a nadie, ¿no? Tiene Sí. que ver también el cómo conoces a tu gente y ahí es donde entraría como, yo soy de la creencia que no tienes que generalizar y todo. ¿Por qué? Porque Ujú. no todos van a tener las mismas necesidades. Entonces, a lo mejor una persona Ok. dentro de otro equipo, si tú identificas como líder que sí tiene esa necesidad de que el puesto le va a sentir que su autoestima mejore, que su autoconfianza dentro de su rol, dentro del trabajo, se va a ver influida por eso, hazlo. Pero si hay otra Ok. persona que eso, tú ves que no le va a gustar y que va a ir a un meeting y va a decir, ay, es que soy el líder internacional, como me dijiste, hasta le va a dar vergüenza decirlo, porque va a decir, ay, no quiero sacar la tarjeta, ¿no? O sea, internacional, si nada más estoy en San Diego, Tijuana, eso no es internacional, ¿no? Tienes que conocer a tu gente y en base a eso tomar las decisiones. Pero sí influye, solo que no es 100% real. Oye, y veo que tienes una maestría en psicoterapia cognitiva conductual. Platícame de ello. Yo soy experto también. Es el nombre, hablando de nombres raros y de puestos raros y rimbombantes, ¿no? Oye, fue una buena conexión ahí, ¿eh? Como una transición como muy smooth Sí, sí. hasta Sí, natural sí. salió. Este, Me pasó. está bien interesante, ¿no? Bueno, a mí es dentro de psicología hay diferentes escuelas, ¿no? Y está la escuela que Ok. todos conocemos, que es el psicoanálisis o la psicoanalítica, está la gestal, humanista, y etcétera. Ok. Hace ya un tiempo, esta escuela se desarrolló con Aaron Beck y también, bueno, al menos dentro de la que yo me especializo, ¿no? Y básicamente está definido con estos dos títulos, cognitivo-conductual, porque precisamente después de
Te voy a contar un poquito la historia para poder llegar al punto, ¿no? Aaron Beck era psicoanalista, psiquiatra en Estados Unidos, y él estaba haciendo una investigación con pacientes con depresión. Él tenía su consulta privada, su clínica y todo. Entonces, haciendo esta investigación con pacientes depresivos, empieza a identificar que tenían ellos un estilo de pensamiento. Y entonces empieza a identificar que cuando lograba ver estos pensamientos y cuando los modificaba, las personas empezaban a generar cambios de comportamiento y eso les resultaba como en mejorar su calidad de vida y por ende pues reducía como la depresión que tenían esas personas, ¿no? Entonces, lo cognitivo se va precisamente a lo que él empezó a identificar como los pensamientos y lo conductual son los comportamientos que nosotros hacemos de acuerdo a estos pensamientos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una situación puede ser la misma para ti, para mí. Y a lo mejor muy ad hoc con lo que está pasando ahorita, ¿no? La pandemia. Y estoy haciendo home office. A lo mejor para ti, que tú eres emprendedor, que tú ya estás acostumbrado a esto, pues esto del home office, dentro de tu pensamiento automático fue como muy, pues, ok, hay una pandemia, estoy trabajando y estoy haciendo home office, es mi manera de estilo de trabajo, y entonces no crea ningún conflicto porque tú tienes ya ese pensamiento muy flexible. Una persona que no tiene eso, le puede llegar un pensamiento automático de, no, es que voy a estar encerrado, es que qué desesperación, es que, ¿por qué no puedo salir? Entonces, esos pensamientos automáticos que generalmente son negativos, me generan una emoción, y esa emoción puede ser frustración, puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Una emoción. Y eso me va a generar una conducta, y esa conducta va a ser, a lo mejor, voy a tener insomnio, o a lo mejor esa conducta va a ser que esté desquitándome con si tengo roomies o si tengo familia, voy a estar así como que muy a la defensiva, o voy a estar haciendo esto. Entonces, mi pensamiento sí determina mi manera de sentir y eso determina mi manera de comportarme. Entonces, por eso está medio rimbombante el nombre cognitivo-conductual, pero explica completamente este esquema, y lo que nosotros hacemos es identificamos estos pensamientos, apoyamos y acompañamos a la persona para modificarlos y que sus emociones mejoren y su calidad de vida también. Órale, de hecho está muy chingón, ¿eh? O sea, sorpresa, de poder entenderlo tan fácil. Lo explicaste muy bien, la verdad, quedó clarísimo, clarísimo. Oye, y fíjate que ya para concluir nos quedan 10 minutitos, pero me gustaría tocar este tema. En muchas conferencias he visto emprendedores, y digo, yo también lo he pasado, ¿no? Emprender es una montaña rusa al 1000%, ¿no? O sea, pinche número inventado, pero y con un montón de variables y factores, ¿no? No, hombre, no. O sea, ¿qué técnicas podrías recomendarme o a todos? Porque sí, o sea, estás súper bien, estás súper mal, estás súper bien, estás súper mal, todo está bien y luego está súper mal. Entonces, claramente tienes que tener un nivel de control emocional, control al estrés, resistencia al estrés. Por ejemplo, ya puede estar derrumbándose algo y ahorita yo ya puedo estar tranquilo, ¿no? De que, bueno, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y claros, ¿no? Pero también pasan las partes positivas. Oye, un nuevo cliente y a lo mejor en el equipo de que, huevo, cerramos este cliente, así, y yo estoy así como que, ok, bien, lo que sigue, ¿no? Entonces no me emociona ni me entristece, simplemente estás enfocado en seguir adelante, ¿no? Pero en general, ¿cómo podrías, o más bien, qué podrías recomendar a las personas que están emprendiendo y que están pasando por un rato difícil durante esta pandemia? Precisamente te voy a contar una anécdota de lo que ayer le contaba a una amiga, que ella está pasando exactamente por la situación que tú me estás diciendo. De que está emprendiendo, y ha emprendido varias cosas, pero esas cosas han sido como una y luego no pegó y luego o sea, como que en esa fluctuación como emocional, porque realmente es como una montaña rusa, ¿no? Tú le apuestas todo, incluso inviertes y todo para poder hacer
sueños, literal son sueños, y no pega, y luego dices, pues, ¿qué otra idea? Y porque sigues en esa montaña rusa de querer emprender, Sí. ¿no? Entonces, Sí. hablábamos de la primera técnica que te podía decir, y más que técnica sería como recomendación, que encuentres Ajá. o que te reconectes con tu pasión, aunque suene cursi. Sí. Porque Sí. si no te conectas con tu pasión, pierdes el objetivo. Y acuérdate que una persona tiene que tener bien clara su visión, y sobre todo un emprendedor. Porque cuando llegan Sí. esas fluctuaciones y esos golpes que van a dar la vida, o por ejemplo esto, nadie se esperaba que hubiera habido una pandemia y eso golpeó a muchos emprendedores, ¿no? Pero si tienes bien clara tu Sí. visión, tú te vas a mantener resiliente a ese cambio. Exacto. De hecho, digo paréntesis, ¿no? Toqué un tema con una persona que está en servicio al cliente, que le llegaban llamadas y llamadas y llamadas a todas horas fuera de horario. Y me decía, y estaba como en un, debería de contestarles para diferenciarnos en el servicio al cliente, o debo de ser mamón con mi tiempo, ¿no? Ajá. ¿Debo hacer lo que me dice Carlos Muñoz? ¿O debo hacer lo que me dice Gary Vaynerchuk? ¿O debo hacer lo que me dice Seth Godin? O sea, ¿qué chingados debo hacer? Exacto. Y ahí mi respuesta sería Seth Godin, que es súper así máster en cuanto también en estos temas de desarrollo organizacional y demás. Ujú. Mi respuesta sería encuentra tu pasión. Porque si ese es tu valor, cuando se hace conexión Exacto. con tus valores, ya no va a ser lo que Ajá. dice Seth Godin o lo que dice este gurú del emprendedurismo ni nada. Es qué es lo que harías tú en base a Ajá. tus valores y en base a tu pasión y en base a donde tú quieres llegar. Sí, es ahí cuando platicamos. O sea, yo antes decía, güey, pinche misión y visión, nadie la pela, no sirve para nada. Pero una vez leí que la diferencia que podría hacer en tus colaboradores, ¿no? Entonces lo apliqué y sí hizo efecto al punto de poder aclarar estas dudas con, bueno, o sea, persona X, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Bueno, nos queremos diferenciar, queremos mantener los clientes de por vida, este, queremos ser esa agencia distinta a las demás, ¿no? Que, bueno, a las 6 se acaba, o sea, yo es lo que le digo, imagínate que tienes a alguien, a un diseñador, y a las 6 se acabó su trabajo y se va y deja las cosas a medias, ¿no? Entonces, no quiere decir que todos los días te van a estar marcando a las 9 de la noche, pero esa llamada de 5 minutos a las 9 de la noche va a ser la diferencia entre crear una relación a largo plazo y que sea muy difícil que llegue una agencia a bajarte ese cliente y vas a construir esa relación. Entonces, lo más importante es poder crear relación. También hablábamos de, o sea, la importancia de apoyar a los clientes en esta pandemia y decir, bueno, o sea, a lo mejor vamos hasta perder dinero, no hay bronca. O sea, vamos a perder dinero y ganar relaciones largas, ¿no? Ujú. Sí, 100%. Otra recomendación que pudieras tener para las personas, emprendedores puede ser, o que estén emprendiendo dentro de la empresa, que estén estresados o que tengan incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿cómo podrían tranquilizarse además de tomar CBD y meditación y todo eso? Mindfulness. Es una técnica Sí, súper buena, que yo la recomiendo, la practico y 100%. todo. No sé si la conoces. Lo he aplicado y también siempre he sido de que, bueno, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Yo siempre he dicho que estoy entre Millennial y X, porque también tengo algunos pensamientos así muy conservadores y de repente soy muy Eso tiene que fresco. ver, es que eso tiene que ver con tu personalidad, es donde vamos como no podemos tachar así como a la generación con esa característica así como 100%, porque tú tienes tu personalidad muy Sí. genuina de quién es Luis, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace ser a veces como que tú dices, pues me voy al X o me voy así como muy millennial, ¿no? Sí, sí, y cuando he practicado eso, te da una claridad increíble. O sea, me decían, deberías de meditar, deberías de meditar, deberías de meditar. Y cuando lo llegué a hacer fue, wow, o sea, sí sientes obviamente con la práctica vas mejorando, pero desde la primera vez fue como, wow, o sea, esto sí es una experiencia de claridad. Un día antes estaba al tope de estrés, así de que no podía con ese estrés. La noche, relajarte, meditar, escuchar, apreciar, agradecer y todo,
dormí como bebé, desperté con toda la energía y con una claridad muy cabrona. Exacto. Y sobre todo, ¿sabes por qué te lo recomiendo a ti? Bueno, a todos, y es una práctica que yo incluso la hago porque realmente sí te da esa claridad, claro. pero es porque también el emprendedor es una persona poco común, porque es una persona, a diferencia del común denominador como de la población, se distingue en hacer un reto que implica miedo, de salir de esa zona de confort y de hacer algo diferente. Entonces, tú estás, o sea, neuroanatómicamente estás lidiando con químicos también de estrés, de miedo, de incertidumbre, Sí, claro. de lo desconocido, de qué tal si mañana voy a tener un cliente o mañana no voy a tener un cliente. Entonces, el nivel, o sea, lo que se está viendo cerebralmente en un emprendedor es mucha adrenalina también, y la adrenalina es como la sustancia también del estrés. Sí. Entonces, Sí, de hecho, por eso te estoy recomiendo el emprendiendo- mindfulness. Sí, estoy emprendiendo otro proyecto, o ya lo hicimos a la mitad, estábamos abriendo un restaurante con unos amigos y de repente me decían, oye, pero, ¿y si pasa esto? Y yo, güey, no pasa nada, ¿sabes? O sea, ya, ya, sí, ya traigo un poquito de callo. Oye, ¿y si nos dicen algo? No pasa nada. Si matamos a alguien, pues no, nada grave. Pero, pero pero sí me he dado cuenta de que sí he construido una, una barrera o una capa o un tipo de protección contra el miedo, un Exacto. callo, sí, 100%. Oye, y para concluir, antes de que se me acabe la memoria de la compa, platícame ¿es Trick o Trich? Trick Center. Trick Center, platícame de Trick Center. Estamos hablando de los emprendedores, ¿no? Y así como millennials. Obviamente yo también soy una mezcla, un híbrido ahí raro de millennial, ¿no? Que estoy como tú, me identifico un poquito como ciertas características de mi personalidad como de la X y otras como que del millennial, ¿no? Entonces en la parte millennial me apasiona mucho, como te decía hace unos momentos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el liderazgo, con los grupos, en estas organizaciones, ¿no? Pero lo que así me puede fascinar y apasionar así exagerado es la parte clínica también. Entonces, yo creo que ese es mi sueño cuando yo sí me veo de viejita así en un consultorio, o sea, esa es como mi meta a largo plazo, ¿no? Y dedicarme al 100% a la consulta privada. Y ahorita yo sigo aprendiendo y sigo llenándome de conocimientos en empresas, en organizaciones y a través de los grupos y las personas, porque eso me alimenta y me enseña mucho, ¿no? Pero Trick Center es como un proyecto que me apasiona mucho. Te cuento un poquito, dentro del área clínica me llama mucho la atención en específico un trastorno, que es el trastorno obsesivo compulsivo y sus relacionados, o todo el espectro obsesivo compulsivo. Esto me apasiona desde muchísimos años, ¿no? Cuando, hablando de miedo y de emprendedurismo y todo esto, ¿no? Pues también en la consulta privada, me acuerdo que compañeros míos en la universidad me decían, ay, es que eso está como súper específico, nunca vas a tener pacientes, así como de que, ajá, ¿no? Ok. Entonces pasó el tiempo, la universidad, me empecé como que a engranar mucho en ese tema, literal, pues me enfoqué tanto que me especialicé en todo el tema del espectro. Hago la maestría, parte de, alrededor del 2005, me voy a una certificación a Los Ángeles, precisamente del tratamiento para uno de los trastornos del espectro obsesivo compulsivo. Y hago la maestría, mi tesis la hago de ese mismo tema, hasta mi maestro, el que me revisaba la tesis, eran pleitos con él porque me decía, es que esto no, es que esto está súper específico. Y yo, pues, ¿qué no supone que una tesis es descubrir algo nuevo? O sea, se supone que es crear algo nuevo, así como que, porque él no sabía de tricotilomanía, ¿no? O sí sabía, claro. pero no, así se llama el título, ¿no? Por eso le llamo trick. No. ¿Y qué es Tricotilomanía
Es un trastorno del espectro obsesivo compulsivo donde está la compulsión de arrancar el propio cabello. Y es una compulsión que no se puede parar. Entonces, y ahí está... A mí eso me pasó. Entonces, te voy a pasar mi tarjeta solo para... de cabello. Sí. Para que lo dejes de hacer, cabrón. Y de vello, o sea, puede ser la ceja, puede ser el cabello, puede ser de cualquier parte del cuerpo. Y puede salir desde bebés a niños, adolescentes, adultos. Es una enfermedad crónica, puede durar toda tu vida, y no hay una cura. No hay un medicamento que ayude. Ahorita la ciencia no está tan avanzada para, por ejemplo, con trastornos del estado de ánimo, que sí ya hay medicamento que te pueden estabilizar, ¿no? En este sentido, no. Entonces, pues voy a Los Ángeles, me especializo, mi tesis la hago de ese tema, y cuando empiezo a hacer mi tesis me engrano tanto que digo, oye, pues yo estaba también en lo organizacional, haciendo, te digo, el trabajo en grupos y demás, y digo, no, pues o sea, yo me quiero dedicar a esto es lo que quiero hacer, o sea, yo no quiero ser una psicóloga que ve a todo mundo, muy respetable para todos mis colegas, y los adoro y los admiro mucho porque se diversifican en mucho, pero esto es mi pasión, ¿no? Entonces el espectro y ver todos los trastornos de ansiedad, porque el trastorno obsesivo compulsivo está relacionado en este campo, ¿no? Entonces, me hago parte, empiezo con el proyecto de Trick Center, y tiempo después, así como las vueltas que da la vida, la asociación en donde me certifiqué o me especialicé para el tratamiento me escribe y me llama hace unos años, como unos 3 años, y me dice, oye, tenemos un proyecto, nosotros estamos en Estados Unidos, y queremos empezar a abrir como una unidad de negocio en toda América Latina. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Nos ayudas? Eres la única que está certificada en México, porque era la única loca que se fue a certificar en ese... o sea, era tan específico que pues no conocían a nadie en México para el proyecto. Me invitan y se ha desarrollado una infinidad de cosas, desde congresos. El año pasado estuvimos allá en Washington en un panel para el tratamiento de este trastorno y demás. El año pasado también estuvimos en la UNAM entrenando hasta psiquiatras, psicólogos en el tratamiento de este trastorno. Seguimos actualmente haciendo como partnership con esta asociación, pero ya desde el lado como hispano, para poder compartir información en español, acercar un tratamiento, y curiosamente, como es tan específico y casi no hay, tengo pacientes de España, tengo pacientes de otros lados, así que hasta sin querer esto de la pandemia me ha venido a ayudar por las plataformas de Zoom. Ha sido más fácil que lo acepten los pacientes, que sea la terapia en línea o a distancia, ¿no? Entonces, es un proyecto que es como un bebé, sigue ahí caminando, y pues esperemos que un día ya lo pueda hacer como todavía más grande, ¿no? Para concluir, ¿cómo alguien encuentra su pasión? Es como la pregunta del millón, ¿no? Como, ¿dónde está mi mojo? Yo creo que todos tenemos, por ser seres humanos, tenemos la capacidad de tener una pasión en la vida, o muchas pasiones en la vida. No creo que se limite a una sola. Pero para encontrarla, si es que todavía no la has encontrado, y si la encontraste, eres como de los afortunados, porque no todos logran llegar a ese como nivel como de autoconocimiento tan profundo. Y yo creo que esa es la clave. Para encontrar tu pasión, tienes que, ahorita que estamos hablando de miedos, liberarte del miedo de conocerte. No todas las personas se toman como muy a pecho el quererse conocer de verdad, como que se volteen a ver hacia adentro y qué es lo que les mueve, qué es lo que hay ahí, qué es lo que los identifica como persona, cuáles son sus valores, qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren dejar, qué es lo que
daría esa sensación de realización. Y cuando empiezan a hacerse esas preguntas y cuando empiezas a ver, y hasta como, aunque suene cursi, ¿no? Como hasta un ejercicio de amor propio de, oye, ¿en qué soy bueno? Y a lo mejor en lo que soy bueno no tiene nada que ver en lo que estudié, a lo mejor soy súper bueno hablando. Y a lo mejor hablando, y ahí está mi pasión, y lo que yo hago, entonces lo voy desarrollando en base a eso, ¿no? O a lo mejor soy súper bueno haciendo esto, pero que te adentres hacia ti mismo. La pasión no la vas a encontrar afuera, no la vas a encontrar en un curso, no la vas a encontrar con un coach, no la vas a encontrar en terapia. Y aunque vayas a terapia con un coach, que vayas a un curso, que leas un libro, que todas esas suman y ayudan, no estoy diciendo que no sirven, al contrario, son estrategias o herramientas o técnicas que te pueden ayudar a encontrarlo, sí, y hazlo si estás en la búsqueda de tu pasión, hazlo adelante. Pero aunque vayas a terapia, tu terapeuta, ¿qué es lo que crees que va a hacer? Te va a hacer que te veas a ti mismo allá adentro. Ok. Entonces, tu respuesta... O sea, no te va a dar la respuesta. Es nada más, te abre el libro para que tú lo puedas entender. Exacto, ¿no? Y el libro eres tú. Entonces tienes que abrirte las posibilidades de leerte y de conocerte y de ver lo que hay ahí. Y si quieres redirigir, no, también están estos como conceptos de, pues es que ya tengo tanto tiempo haciendo esto, y entonces que te rompas también y que te permitas romper esos paradigmas de, pues si me apasiona esto, lo puedo hacer. Creo que no hay un timing para lograr tu pasión y darte cuenta de cuándo hacer tu pasión o de cuándo la vas a encontrar, ¿no? Entonces, es como una pregunta muy existencialista que igual y también pudiera ser como un ejercicio de mindfulness, ¿no? O sea, como que tú puedas hasta llevártelo y meditar, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve? Y a lo mejor ahí puedes empezar a encontrar tu pasión. 100%, 100%. Leti, muchísimas gracias por tu tiempo. Hay información muy valiosa en el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. No me imaginé que fuera así de chida la plática. Muchas gracias. Perfecto. Y hasta aquí llega el episodio número 13. Agradezco mucho a todos los que nos han escuchado. Nos vemos en el próximo episodio de Sin Humo. Adiós.